Boa noite a todos, obrigado a todos vocês. Bom, eu queria dizer que, apesar de tudo, temos a catraca, né? A casa está cheia, o que é muito bacana, porque o evento é perene, é permanente, não é um espetáculo. Nós estamos com uma exposição seríssima, né? Uma exposição, pela primeira vez fizemos uma exposição de uma densidade não focada num espaço de tempo, num espaço de assunto da questão da fotografia latino-americana. Fizemos uma exposição focada num longo espaço de tempo e num longo espaço de questões, principalmente do que dizem respeito às desigualdades, aos preconceitos e às coisas criadas em nome do documento, né? Essa exposição, nós estamos tratando a questão do documento com muita seriedade esse ano. Eu costumo brincar em sala de aula ou em conferências que os documentos não se encontram em gavetas, né? As pessoas costumam dizer: encontrei um documento na gaveta, abri a torneira e saiu água, né? A água não vem da torneira, os documentos não se encontram nas gavetas, os documentos são criados, inventados, construídos, colocados de maneira que sejam encontrados e lidos, e muitas vezes manipulados para que sejam lidos de determinada maneira. Nós estamos tratando a fotografia nesse fórum como um elemento além do seu ato fotográfico. Eu queria dizer que esse cenário aqui é uma homenagem à própria exposição e aos arquivistas e gente que trabalha em arquivos fora da luz do dia para garantir que a memória exista. Nós acreditamos que os arquivos devem ser operados por artistas contemporâneos, mas partimos do princípio que eles existem porque há gente cuidando dos nossos arquivos. Eu convido o Fred Casco para fazer a mediação da mesa do ato fotográfico aos brinquedos filosóficos, a imagem como pensamento. Fred Casco nasceu em Assunção, no Paraguai, em 1967. Além de ser artista visual e escritor, Casco foi cofundador del Ojo Salvaje. Seu trabalho visual foi apresentado em exposições como a terceira, quinta e 10ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre, em 2001, 2005 e 2015. A 10ª Bienal da Havana, em Cuba, em 2009. A 55ª Bienal de Veneza, na Itália. América Latina, 1960-2013, Photographies, na Fundação Cartier pour l'Art Contemporaine, Paris, França. Em 2013, Now You See It, Photography and Concealment, Metropolitan Museum of Art, Nova York. E sua primeira exposição individual na Europa, La Fascination des Sirènes, nome chiquérrimo, na Maison de l'Amérique Latine, Paris, França, em 2014, entre outras. Também é autor dos documentários Revueltas, em coautoria com Renate Costa. Uma salva de boas-vindas ao Fred. E eu convido agora nossos dois convidados de hoje, a Ítala Ismael, do México, do Centro de la Imagen do México. Uma salva de palmas para a Ítala. E o Tício Escobar, do Paraguai. Eles serão apresentados pelo Fred. Tengo un pequeño texto antes de introducir a mis amigos y colegas que refieren a esta mesa y que es uno de los ejes del fórum. Que dice así: uno de los ejes del cuarto Fórum Latinoamericano de Fotografía de São Paulo plantea la fotografía como pensamiento, es decir, aquella que expande sus propias fronteras y deja de ser puramente instrumental para constituir un campo particular de la generación de conocimiento. Desde esa perspectiva surgen algunas preguntas. ¿Es posible que la fotografía exista, permanezca o circule como ocurre con un concepto o una idea? ¿Qué posibilidades tiene la imagen fotográfica de enloquecer, es decir, locura poética que busca lo real en el contexto de una cultura pautada por la racionalidad del beneficio calculado? Parafraseando al sociólogo argentino Eduardo Gruner, podríamos también agregar que las prácticas artísticas contemporáneas, y entre ellas, por supuesto, la fotografía, son en la actualidad un gran laboratorio de experimentos antropológicos. En tal sentido, aparece hoy la figura del fotógrafo ya no solo como observador crítico del mundo que lo rodea, sino también como alguien que pone en crisis su propio medio y cuestiona los fundamentos heredados de las prácticas fotográficas tradicionales, proponiendo discursos y obras que expanden su campo mucho más allá de sus fronteras.
A continuación, quiero presentar a dos exponentes del pensamiento latinoamericano que nos traen sus aproximaciones a este complejo sistema que convenimos en llamar fotografía. Itala Schmelz es graduada en filosofía, curadora, crítica de arte y directora del Centro de la Imagen de México. En los años 90, el Centro de la Imagen está a la vanguardia de las prácticas fotográficas en México y en América Latina. En octubre del 2015, el espacio reabrió sus puertas después de una importante reestructuración con un nuevo Festival Internacional de Fotografía, Foto México. Fue curadora del pabellón mexicano de la 55ª Bienal de Venecia en el año 2013, escribió ensayos para diversas revistas y publicaciones de arte. Ticio Escobar, curador, profesor, crítico de arte y promotor cultural. Es abogado por la Universidad Católica de Asunción, director de Cultura de la Municipalidad de Asunción entre el 1991 y 1996, director del Museo de Arte Indígena, Centro de Artes Visuales, Museo del Barro, Asunción, autor de la Ley Nacional de Cultura de Paraguay, presidente del capítulo Paraguay de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, ministro de Cultura del Paraguay entre el 2008 y 2012, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Artes de la UNA, República Argentina. Tiene publicado una docena de libros sobre arte paraguayo y latinoamericano. Entre sus distinciones cabe mencionar el galardón que le fuera otorgado por la Asociación Internacional de Críticos de Arte por sus aportes extraordinarios al campo de la crítica internacional, en octubre del 2011. Empezamos entonces con Itala. La ponencia que preparé se titula La fotografía latinoamericana, una visualidad inalienable. Ya que este fórum dedicado a la fotografía latinoamericana ha propuesto el tema de la fotografía como pensamiento, me gustaría empezar por señalar que la producción fotográfica en estos lares se identifica por su carácter político y social. La fotografía hecha en Latinoamérica se ha articulado ideológicamente como un elemento de oposición a los abusos del poder. Es una lente que apunta hacia la injusticia y la marginación y documenta la sobrevivencia de las culturas autóctonas, así como la particular factura de las modernidades fallidas, trazadas a medias o comidas por el trópico. La dimensión política y social está presente incluso en la abstracción y en el uso conceptual de la fotografía. En América Latina podemos observar de manera significativa la presencia de la imagen como un dispositivo crítico. Para no generalizar en un territorio tan amplio como el expuesto, a continuación estructuraré mi participación en esta mesa en base a dos fotolibros producidos a principios de los años 70 del siglo pasado. América Latina, un viaje por la injusticia, de 1970, de Enrique Bostelman, y Para verte mejor América Latina, 1972, de Paolo Gasparini. Dos fotolibros compuestos en tono de denuncia que pretende dar una visión generalizada de Latinoamérica. Estos fotolibros son resultado de sendos viajes realizados por los fotógrafos a lo largo y ancho del subcontinente. Revisarlos puede dar pie para analizar cómo América Latina ha sido pensada por la fotografía en las últimas décadas. Los fotógrafos abordan la presencia indígena, quizá el factor más susceptible que determina el continente, y también dan cuenta de la influencia africana, consecuencia de la colonia importadora de esclavitud. Esta transculturación histórica va sumándose, generando una gran masa de seres humanos miserables, engrosada por el proletariado y los campesinos sin tierra, cinturones marginales de las grandes urbes que muestran otra cara de la modernidad. A su vez, los de abajo, el pueblo profundo, son los herederos de antiguas lenguas y de los mitos sobre seres divinos premodernos. Todo un mundo prácticamente degollado por la violencia de la conquista, la imposición del cristianismo y el prolongado colonialismo. Tanto Bostelman, de origen alemán, como Gasparini, italiano, a pesar de que el primero es mexicano de nacimiento y el segundo venezolano por adopción, son fotógrafos con una mirada europea. Su postura responde a la clase media urbana, inspirada por los ideales comunistas del periodo.
En esos años se crean importantes vínculos entre el activismo social y la rebeldía en el arte. Un arte que no se conformaba con ser un entretenimiento para las élites, sino que buscaba llegar a las masas, incluso servir como arma para la revolución. En este sentido, revisando las propuestas fotográficas de Bostelmann y Gasparini, publicadas ambas por Editorial Siglo XXI, si bien parecen compartir una misma ideología, es interesante descubrir que diferirán mucho tanto de los contenidos como de las formas. El libro de Bostelmann se define por un estilo pastoral, compuesto en su mayoría por retratos de indígenas y paisajes rurales. Su lente busca belleza y armonía, al tiempo que de manera empática expresa su desacuerdo contra la condición injusta en la que vive este sector de la sociedad. Como trataré de argumentar, las fotos de Bostelmann se concentran en la exploración de la belleza, composición, armonía, sublimación, obra destinada a los museos, galerías y revistas culturales, para su consumo de la clase media, de vida burguesa y pensamiento revolucionario. Mientras que Gasparini se acerca al activismo político. El venezolano crea un discurso más beligerante y crítico. Sus composiciones crean un lenguaje dialéctico, hecho de contraposiciones, pobres y ricos, pureza y enajenación, campo y ciudad, etc., construyendo una interesante documentación en torno a la plástica particular generada por la marginación y el imperialismo cultural. Su fotolibro es un potente mapeo de la modernidad latinoamericana como un entrecruce de visualidades y transculturaciones prolíficas. Si bien la fotografía de Bostelmann responde a su conciencia social, son las búsquedas formales las que conducen su trabajo, como se verá en la evolución de este. Su cámara explora el mundo indígena con un enamoramiento y fascinación por el otro de tipo romántico y humanista. Al intentar capturar lo puro y lo autóctono, lo no tocado por la modernidad, su libro deja con la sensación de que se repite la típica idealización del buen salvaje bajo la mirada civilizada. A esto surge la pregunta, ¿cómo se le da la vuelta conceptual a la denuncia para no caer en la estética de la miseria? Desde los años 70, los fotógrafos se daban cuenta del gran peligro para la lente revolucionaria de terminar generando imágenes folclóricas y adulcoradas, como las del muralismo mexicano y la época de oro del cine mexicano, que devinieron convenientes para configurar la identidad nacional requerida por el Estado. En este sentido, es interesante recordar que el debate en el Simposio de Fotografía Latinoamericana, convocado por el Consejo Mexicano de Fotografía en 1981, estuvo centrado en el carácter ideológico de la foto y su compromiso social y revolucionario. En el periodo, los autores cuestionaban los excesos artísticos y de ficción en la fotografía a favor del documento duro y puro, ya que esto parecía ser más válido para quienes surgía saber cuál sería el papel del arte y de la fotografía en la construcción del socialismo. En su participación, Lourdes Grobet advirtió respecto a los peligros de folclorizar al pueblo en lugar de impulsarlo y reforzarlo. Al respecto, resultó crucial el análisis que hizo Carlos Monsiváis durante su participación. Gran observador de las imágenes del nacionalismo mexicano, Monsiváis advierte contra la beatificación de la mirada hacia el mundo indígena como parte, cito, de una cultura con ambiciones cosmopolitas que se decide a hacerles justicia. Y cito a Monsiváis: ante el indígena, la cultura dominante actúa como un todo, reduciéndolo por lo común al nivel del concepto inmutable, refractario a las modificaciones del tiempo. Telón de fondo de magueyes y caseríos y del humo que se ve desde la cuesta y de la resequedad tan fotogénica y los jacales y las peregrinaciones. Qué plástico es el indígena, espeta Monsiváis, y con ironía acomete contra la acomodaticia postura de muchos artistas e intelectuales del periodo
exclamando fársicamente: que el indígena nunca cambie para que nosotros, los modernos, no perdamos nuestro sentido de la eternidad. Volviendo a los fotolibros de Bostelmann y Gasparini, si bien en ellos se concede literalmente la palabra a las imágenes, en tanto que el cuerpo discursivo del volumen está dado por ellas, cada uno está acompañado por una pluma importante. El de Bostelmann tiene un prólogo de Carlos Fuentes, impreso en manuscrito, tal como fue escrito, de un solo centón, en el que de manera demagógica hace una apología de los oprimidos, horrorizado y o sublimado por la miseria que reflejan las estéticas fotos de Bostelmann. El escritor mexicano compra el boleto a lo exótico en su propia tierra y en su texto automático deja ver las contradicciones sociales que se viven en América Latina. Al reconocer que la sociedad en la que vivimos es el resultado de la imposición sobre otra civilización autóctona, acallada pero persistente con su identidad herética, sus palabras reflejan el sentimiento de culpa de la clase acomodada y la impotencia del medio artístico e intelectual. El célebre novelista exclama: las fotografías de Bostelmann son algo más que un testimonio de nuestros pueblos sometidos y miserables. Son las fotografías de un destino. Y evidentemente, como una estrategia retórica, más que con verdadera consternación, advierte, cito: pero entre los escenarios y los muros de ayer y de hoy, Bostelmann nos muestra los rostros del mañana. Esas miradas hablan del futuro porque suyos son los ojos del origen. El futuro será para los herederos originarios de estas tierras, declara con envalentonado tono mesiánico el autor de La región más transparente. Ante sus palabras no se puede evitar la analogía con la Biblia, donde se lee que el reino de los cielos será para los pobres. Y continúa: esas miradas están capturadas dentro de un sueño que nosotros hemos olvidado o que ya no reconocemos. Nosotros, hombres de las mentirosas urbes latinoamericanas, nos hemos divorciado de esa cercanía, de esa forma de estar, moverse, mirar y tomar y soñar, que son la cultura de los que nada tienen. Fin de cita. Ante la falsedad de nuestra sociedad moderna, el escritor, un snob cosmopolita, arropado por la cultura burguesa y elitista, se pregunta, cito: ¿qué podemos ofrecerles? El ingreso a sociedades capitalistas, dependientes y deformadas. Y para darle un final aún más dramático a su texto, se atreve a hacer un llamado a la revolución para salvar a los indígenas. Aquí vale la pena volver a las palabras de Monsiváis en el coloquio de 1981, quien señala que si bien la fotografía en manos del Estado y la publicidad es maniquea, reconoce a su vez, cito: la fotografía es y lo será crecientemente arma de una voluntad organizativa que quiere elegir su propio concepto de belleza y de utilidad del arte. Y con el afán de responder a las posibilidades de una fotografía política, más allá de efectos demagógicos, Monsiváis aclara que es fundamental liberarla de su función estética. A la fotografía, cito, le corresponde el abandono y la crítica del exotismo y la pobreza romántica, el rechazo de toda pretensión de neutralizar el mundo, la negativa a asumir con gozo estetizante la parte por el todo. Mientras domine la belleza sobre la visión crítica, seguiremos contemplando imágenes generalmente vacuas e insignificantes, donde nuestros comentarios redentoristas harán las veces del arte y de toma de conciencia. Por su parte, el libro de Gasparini está atravesado por un apasionado ensayo de Edmundo Desnoes. El teórico cubano presenta una mordaz crítica al arte elitista. Busco arte y acabo encontrando la división de la sociedad de clases, dice, y continúa. Si el artista denuncia y detrás de él los humillados y los ofendidos no presionan de cuerpo y alma, la denuncia del artista se convierte en un producto que tritura o digiere el orden establecido. Así como Fuentes, Desnoes, con un texto mucho más comprometido, hace una prospección al futuro, que no es menos osada.
En su estrategia retórica utiliza ni más ni menos que al gran ícono revolucionario, el Che Guevara, declarando: el hombre del siglo XXI que soñó Ernesto Che Guevara tendrá su tierra de imágenes para la plenitud de todos, o no seremos. Seremos devorados por el lobo del norte, revuelto y brutal, que desea ver cómo nos consumimos consumiendo. Este escritor, quien fue muy influyente en los fotógrafos de su generación, una especie de Guy Debord latinoamericano, llama a decidir entre dos sistemas totalizadores: socialismo o capitalismo, servir a Dios o al diablo. Esto puede resultar anacrónico, ya que en la actualidad, tras el fracaso del comunismo real, pareciera que la opción del socialismo ya no podría competir contra el triunfo del capitalismo salvaje. Sin embargo, su texto aporta ideas con gran vigencia para pensar la condición contemporánea de la imagen. Desnoes apela a los artistas para atacar los medios de comunicación como operadores del control social de las mentalidades para el beneficio del sistema dominante. Nos habla de, cito, fronteras clasistas que hay que romper, tomando con imágenes y consignas la calle. Incita a artistas y pueblo a liberarse de la publicidad, una estética degradada, vaciada de contenido espiritual, nos dice. Y en ello ve una de las acciones fundamentales para llevar a cabo la revolución libertadora de las culturas sometidas y marginadas. Es así que lanza al futuro una apuesta que parece aterrizar oportunamente en nuestro presente. La integración del artista con la sociedad es el eje que hará posible la desalienación visual y participación de los muchos. Durante el coloquio de 1981, ya mencionado, también se escuchó la voz de Néstor García Canclini, quien respondió a la inquietud de la fotografía del periodo por asumir su dimensión política, señalando, como Monsiváis y Desnoes, una democratización de la imagen como proceso clave para desestabilizar los mecanismos de control ejercidos por la modernidad capitalista. Y cito a Canclini: pocos lenguajes artísticos presentan semejantes oportunidades de ser democratizados, de transferir al pueblo los medios de producción cultural. Una de las transformaciones más profundas que podría ocurrir en la fotografía, un recurso clave para liberar la desutilización ideológica burguesa, sería propagar su uso y su experimentación. Quizás no tenga función histórica más importante que contribuir a formar una nueva visión que acabe con los estereotipos, con las maneras reflejas de representar lo real que las ideologías dominantes nos imponen. Desde la perspectiva actual, me parece interesante observar que ha sido precisamente la tecnología por la que apostó el sistema capitalista para construir sus utopías del progreso, con la cual se ha vuelto factible un cambio radical en la sociedad contemporánea. Cuando la imagosfera humana no tenía las dimensiones de nuestros días, Desnoes hablaba de democratizar las imágenes como modo de resistencia ante los modelos dominantes de identidad. Ahora, cuando la tecnología ha democratizado la producción y el uso de ellas mediante los aparatos celulares y las redes sociales digitales, es indispensable darnos cuenta de que estas, más allá de la venia de la institución artística, sorpresiva y paulatinamente, han sido tomadas por la sociedad civil para cambiar el rumbo de las cosas. Epílogo barroco. En su libro Para verte mejor, América Latina, Gasparini construye, mediante la edición, una urbe continua que expresa una condición social transamericana, que si bien es moderna, no es la modernidad modelo, sino, digamos, un resultado mutante, una modernidad mestiza, traicionada por sus propios hijos bastardos, una modernidad escamoteada, violenta, melodramática, kitsch, laberíntica, barroca.
Uno de los pensadores contemporáneos más importantes de Latinoamérica, ecuatoriano de nacimiento y catedrático de la UNAM, Bolívar Echeverría, en su detallado análisis crítico de la modernidad latinoamericana, señala que en nuestro territorio es posible observar subsistiendo diferentes etapas de modernidades que históricamente se han ido acomodando en estratos diversos a causa de 4 grandes shocks: la conquista, la colonia, el nacionalismo y el neoliberalismo. El shock cultural del descubrimiento de América es uno de los eventos más fascinantes de la historia, puesto que lleva al extremo la reflexión en torno a la relación con lo desconocido, el encuentro con el otro. Tras la invasión genocida de Hernán Cortés, se instala la colonia, un complejo periplo de casi 3 siglos, donde todo tipo de mestizajes e hibridaciones derivan en lo que después de las guerras de independencia se llamarían repúblicas modernas, sometidas a un nuevo tipo de colonialismo, el imperialismo estadounidense y actualmente las imposiciones de la globalización neoliberal que están transformando todo el planeta en un centro comercial inacabable, insaciable. América Latina es un tejido de contradicciones políticas y culturales que se ha ido constituyendo como una geografía visual característica. Gasparini, más inquieto en esta condición híbrida que en la nostalgia por el buen salvaje, va conformando un gran collage, entreverando imágenes que al producir gran contrastación ideológica hablan del convulsionado proceso identitario que históricamente ha sufrido este territorio. La urbe latinoamericana es, para este fotógrafo, una jungla de concreto donde pueden verse los rasgos de lo que apuntala filosóficamente Echeverría como zonas de conflicto, los momentos de paradoja característicos de las modernidades latinoamericanas, en donde, cito a Echeverría, la falta de coincidencia plena entre lo moderno y lo capitalista es lo que hará, por lo demás, que la miseria moderna que se extiende sobre el continente sea confundida con una miseria premoderna a la que solo la modernización capitalista sería capaz de poner fin. En este sentido, la sociedad latinoamericana, a pesar de sus diferencias, tiene una historia común y cierto carácter identitario que se refleja de manera constitutiva en su modus operandi y en sus actos semióticos básicos, a lo cual Echeverría denomina como un ethos barroco. El filósofo nos propone la tesis de que el estilo barroco, importado de Europa durante la conquista de América, hizo posible que se produjera el mestizaje cultural que actualmente nos conjuga en una identidad común. Y cito a Echeverría: la primera identidad latinoamericana es una identidad barroca. A partir de esa identidad barroca comienza Latinoamérica. Tras hacer una reflexión sobre la condición mestiza de la cultura latinoamericana, Echeverría señala que es precisamente ese impulso barroco, decorativo, sobreactuado, impuro, que en Europa trataba de romper con los valores estéticos clásicos, lo que logra tramar poco a poco, en el abismo que implicó el encuentro de 2 mundos, una modernidad singular, injertada por los códigos de las sociedades vencidas. ¿Cómo se abre paso ante la proeza civilizatoria occidental, la verdad indígena sobreviviente? Se trata de un proceso de adaptación al discurso dominante y a la vez una apropiación, un asalto a su operatividad, generando otra modernidad, una modernidad otra, tergiversada, llena de berruecos. La cultura popular en América Latina se ha apropiado de los grandes relatos de Occidente y al tiempo que los replica, los transmuta, los adapta. Como escribe Echeverría, cito, el fenómeno del mestizaje aparece aquí en su forma más fuerte y característica. El código identitario europeo devora al código americano, pero el código americano obliga al europeo a transformarse en la medida en que, desde dentro, desde la reconstrucción del mismo en su uso cotidiano, reivindica su propia singularidad. El filósofo se refiere a las operaciones del ethos barroco latinoamericano
como puestas en escena paródicas, teatralizadas, en ocasiones grotescas, que si bien parecen adaptarse a la dictadura racional y mercantil, a la que llama etos realista, a su vez logran generar una especie de distancia que podríamos entender como resistencia y hasta boicot ante la cultura de los vencedores. El etos barroco, activo desde hace siglos en América Latina, con sus estrategias para reconfigurar los códigos del prototipo de modernidad occidental y a su vez transfigurar los valores vernáculos, ha impedido hasta cierta medida la uniformación del continente. Como señala Desnoes, la transculturación ha producido un poderoso mundo visual que ha impedido una colonización eficaz. De esta manera, ante un poder político y social que impone sus modelos y estereotipos, aplastando toda cultura exógena y deglutiéndola en el sistema capitalista, es importante recordar que los indios escondieron sus ídolos bajo los altares. Para concluir, observo que las fotografías de Bostelmann no escapan a la estética de la miseria. Sus valores discursivos se abocan a la construcción romántica del otro como exótico. El problema es, como se señaló en su momento Monsiváis, que al poetizar la figura indígena se neutraliza su función como actor contemporáneo. Por su parte, Gasparini y Desnoes, imagen más texto, hacen un libro vociferante, un sólido panfleto antiimperialista, factor activo de resistencia, que como el etos barroco de Echeverría opera no hacia el centro de la imagen visual, sino desde la imagen, alrededor, frente, encima y debajo. A partir de la década de los 70, serán muchos los autores que asimismo tomarán, mediante diversas estrategias, a la imagen como un campo de signos, datos y referencias simbólicas, y en ello encontrarán la posibilidad de desestabilizar los paradigmas y la lógica construida por el etos dominante, articulando una mirada fotográfica emancipada, que piensa, cuestiona e incita. Gracias. A mí me interesa especialmente partir del hecho de cómo la fotografía, y casi me estoy refiriendo bastante, o por lo menos no exclusivamente, pero sí especialmente a la fotografía de origen digital, ¿verdad? Cómo se relaciona o se vincula con el arte actual. Es un tema complicado que tiene que ver también cómo se vincula una imagen de origen tecnoproductivo y destino rentable vinculado con el mercado, con las prácticas críticas y poéticas que hoy conocemos como arte y que son también de la preocupación de la fotografía en cuanto a una forma de arte, por una parte, y con el discurso del arte también. Yo quiero partir no sé si llamar hipótesis, del supuesto de que el arte, cuando hablamos de arte, siempre estamos hablando de dos conceptos que muchas veces entran en tensión y que en esa tensión producen relámpagos y producen cosas nuevas, que son la imagen y el concepto. Es impensable, creo yo, entender el arte si no ponemos en contacto esas dos cuestiones, que son cuestiones no planteadas como una oposición fija, sino inestable siempre, como una tensión que no tiene una solución única y no tiene una salida definitiva por eso, ¿no? Entonces, en un momento plantear cómo el conflicto entre un arte que tiene una base fundamentalmente tecnológica, que no fue pensada, y muy especialmente la computadora, que es en este momento la máquina o el dispositivo hegemónico de la imagen contemporánea, cómo esa imagen puede
relacionarse con dimensiones fundamentalmente críticas y poéticas que involucran la política de la mirada e involucran en última instancia la economía del deseo, ¿verdad? Que es completamente opuesta, no sé si llamarlo opuesta, por lo menos ajena a ese destino maquínico inicial. Entonces, esas son cuestiones que me interesan. Yo planteo tomar dos conceptos clave que van a atravesar en diagonal mi exposición, que son el concepto de contemporaneidad mismo y el concepto de imagen. ¿Por qué? Porque ambos son conceptos cómplices de las mixturas y los entremedios. La contemporaneidad, muy lejos de ser comprendida como una etapa última, actual, como una etapa histórica o una fase, como pudo haberse pensado lo moderno, como un momento de la historia, ¿verdad? Es más bien, tiene un sentido transversal, un sentido de mirada. Yo creo que hay una mirada contemporánea que permite incluso, no solamente anacronías, volverse sobre lo anterior, ¿verdad? No preocuparse desesperadamente por lo nuevo o por la innovación y la ruptura constante, sino preocuparse por una perspectiva que incluso hace que puedan ser considerados, mirados contemporáneamente obras de artistas premodernos o modernos, etc. Eso plantea conflictos. Pero me interesaría a lo largo de esta charla ir dando notas después de cuáles serían los elementos de esa mirada contemporánea. Y la segunda cuestión es la mirada mismo, ¿verdad? Hay una política de la mirada que tiene que ver con una diferencia quizá que se trabaja hoy mucho entre la visión y la mirada, o quizá entre lo visible y lo visual, que es muy diferente. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es la visualidad, que tiene que ver con la mirada. O quizá decir que la mirada es la visión perturbada por el deseo, es la que interesa al arte, es la que interesa a la filosofía, que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Es una filosofía que está como siempre desviada o patina porque entra en el campo del deseo, y el deseo siempre hace como desviar o perturba la relación del objeto y la mirada. Siempre en la fotografía, como en el arte en general, el objeto aparece problematizado. No se trata de transparentarlo, de entenderlo, sino de entrar en tensión con las muchas posibilidades que tiene ese objeto de remitir a su otro lado, a otros objetos, a lo que no es, y eso resulta fundamental y también va a ir atravesando esta corta exposición que tiene que ver. Quizá desde Kant ya se trabaja y Heidegger toma profundamente la diferencia entre el objeto y la cosa, ¿no? El objeto tiene que ver con la realidad empírica que se pone ante uno encarnada en algo, y la cosa es aquello que no puede ser transparentado. Das Ding en Kant es lo que no puede terminar de ser comprendido y terminar de ser transparentado, que me resiste, que resiste a la mirada. Y por eso diríamos después, como citó Freddy, que enloquece la mirada, para usar una figura oportuna de Roland Barthes. ¿Cuáles son algunos problemas que tiene la fotografía hoy? Y quiero primero comenzar por los problemas, porque para ubicar ante qué se afirma la fotografía crítica contemporánea, o la fotografía contrahegemónica, o la fotografía que pretende mantener su carga poética y su filo crítico.
por simplificar las cuestiones. La cosa es complicada porque gran parte de lo temático ha sido cooptado por el sistema. Todo lo que tenga que ver con la representación literal de la lucha, la emancipación, la violencia por un lado, o lo porno, lo obsceno, lo literal, ha sido como tomado por el sistema de la imagen. Entonces resulta mucho más complicado cómo se reacciona ante ese sistema. Ya no es solamente representar los puños levantados, ni es solamente mostrar, asustar por el escándalo o la innovación o la obscenidad o el desnudo, que son insumos que han sido elaborados ya por la estética de la publicidad, la estética corporativa, el arte conciliado, etc. Estos problemas son, en primer lugar, que plantea la autonomía del arte. Lo contemporáneo comienza a definirse cuando la autonomía del arte entra en cuestión. Quizá podemos señalar una fecha, 1936, cuando Walter Benjamin escribe acerca de la muerte del aura, ¿verdad?, en el cual como discute el hecho de la fetichización de un objeto separado, absolutamente autónomo y separado de la realidad, del pensamiento, de la práctica, de la política, de lo real, de todo. Entonces, ese primer momento, que es un momento complicado porque es una obra maravillosamente irresponsable que escribe y tira Benjamin el problema y luego muere. Y nos deja así. ¿Por qué? Porque si el arte sacrifica la distancia, que es la que crea el deseo en la mirada, si el arte sacrifica su círculo de formas, entonces se diluye en los contenidos, en el concepto, en la historia, en las biografías, en las denuncias políticas. ¿Qué diferencia un manifiesto político de una obra de arte si no tenemos un mínimo de encuadre, de edición formal, de puesta en mirada, de un mínimo de aura, que es la separación del objeto? Es un problema complejo, y esa oposición entre la autonomía del arte, o sea, su separación, su distancia pura, por una parte, y su mezcla, su fuera del arte, es una de las cuestiones más interesantes de lo contemporáneo, y hacen que en ese pivote, en ese in-between, se mueva hoy la gran problemática del arte contemporáneo, que yo creo que lo más interesante del arte contemporáneo ocurre en ese límite entre lo que es y no es arte, entre lo que está o no avalado por la forma, lo que tiene o no la aureola del aura, como decía Benjamin, y lo que no. Es interesante que ese mismo año, 1936, Walter Benjamin escribió otra obra que se llama El Narrador, en la cual defiende absolutamente todos los valores que sacrifica en la obra de arte en la era de la reproducibilidad técnica, o sea, en la que destina la muerte del arte, la muerte del aura, perdón. En esta obra, el narrador, él habla de la maravilla de la experiencia intensa, del arrobamiento ante la obra, de la intensidad de la mirada de la obra, de la carga poética que tiene la obra, etc. Son elementos auráticos. Vincula con la cultura popular, es cierto. Con eso a lo mejor está diciendo, bueno, a cierto nivel el arte debe sacrificar su forma y en otro no. Lo cierto es que mantiene un indecidible, como diríamos hoy, que hace que la autonomía del arte sea fundamental. Por eso cualquier regreso, tanto a la pura autonomía, al formalismo de lo que queda encerrado, enclaustrado en el orden del lenguaje o de la forma, significa una posición cuanto menos conservadora, sino reaccionaria, ¿verdad? Pues significa la vuelta a un modelo canónico de arte que pertrechado en su feudo o en su espacio, tanto en relación con la realidad, con la técnica o como con todo lo que está fuera
de ese mundo amurallado, ¿verdad? Y las relaciones con el afuera son las que definen posiciones, apuestas críticas y posiciones determinadas. En ese sentido, una fotografía excesivamente prisionera de su lenguaje, ¿verdad?, queda como encerrada en una autonomía que dificulta su fuera de obra. Quizás si pudiéramos distinguir una diferencia entre el discurso moderno y el contemporáneo, diríamos que el moderno se preocupa por el lenguaje, por la articulación de las formas, por la coherencia, por la no contaminación de los signos, y que lo contemporáneo se preocupa más por el discurso, es decir, por el efecto pragmático, los efectos sociales que tiene ese lenguaje, por las repercusiones, por sus usos y por los conceptos y lo fuera del lenguaje que existe, simplificando mucho. Ese es un problema. El otro problema es un problema de la novedad, que es una mala herencia que tiene no solamente la fotografía, sino todo el arte contemporáneo, de creer que en su técnica radica una innovación, que sería como el sueño tecnomoderno, de estar como llegando a través de al mayor refinamiento técnico a un mayor cumplimiento de la obra. Eso. La especificidad de los medios, ya mencioné, que es pensar que cada medio tiene que quedar encapsulado. Eso tiene que ver también con un sueño moderno y clásico de las órdenes y los órdenes normativos en los cuales cada medio de arte tiene que tener su jerarquía y su forma superior o su forma inferior, etc. Y por último el esteticismo, ¿verdad?, la que ya fue mencionado por Ítala, y que es un problema en cuanto el sueño de que la estetización del mundo, el sueño moderno, ha sido cumplido, pero no en clave política, sino ha sido cumplido por el mercado. Ese es un problema. Se adelantó y el viejo sueño de las vanguardias fue heredado por el mercado, que sí logra estetizar la vida entera. Entonces, por una parte, esa estetización lleva a un formalismo, la estética difusa en clave corporativa, publicitaria, de imagen conciliada, ¿verdad?, lleva por una parte a un problema, a un momento moderno, que es el formalismo, el lenguaje, el de la coherencia de la forma, y por otra parte a una vuelta al ideal clásico, de una imagen conciliada, de una imagen de belleza. La gran fotografía publicitaria, corporativa, etcétera, trabaja un modelo de belleza que está basado en los valores hegelianos clásicos de belleza, como proporción, como equilibrio, síntesis, unidad, expresión de un ajuste interno que no deja ni resto ni falta, es decir, la conciliación de la forma con sus contenidos, la trampa de un nuevo clasicismo. Entonces, ante esa situación, ante esos riesgos, que no son solamente riesgos de la fotografía, son riesgos de cualquier forma de arte contemporáneo, a los cuales quizá la fotografía esté más expuesto en su mayor trato con la economía de mercado. Y ocurre, paradójicamente, estos peligros son residuos premodernos y modernos a la forma quizá más contemporánea, o una de las formas más contemporáneas de expresión, que es la fotografía. Y eso produce paradojas que son interesantes y renueva problemas en torno al concepto de imagen. Por eso yo creo que lo visual tecnológico tiene que ser confrontado con los grandes problemas del arte contemporáneo, ¿verdad?, que son fundamentalmente el tema de la representación, el concepto mismo de contemporaneidad como perspectiva, como problematización, no tanto como época. En segundo lugar, el concepto de representación, al cual quiero referirme enseguida, a las políticas de la imagen, ¿verdad?, el uso político de lo que es la imagen misma, o el nivel político de la imagen dialéctica básicamente,
y a las pragmáticas de la imagen, que no vamos a tratar acá porque no hay tiempo, que son los efectos sociales que tiene la imagen sobre sus usuarios, sobre los consumidores, sobre las sociedades en las cuales se produce, etc. El tema de la representación es un tema... Freddy, avísame por favor 10 minutos antes, Ok. porque yo me entusiasmo mucho. 10 minutos. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, el tema de la representación, me hubiera callado, ¿no? El tema de la representación tiene que ver básicamente con ese momento en el cual el arte discute la representación. ¿En qué sentido? Es impensable pensar un orden sin representación. La representación es el lenguaje, es el orden simbólico, son los códigos, las convenciones, lo establecido en términos de significación. Y el arte es la cultura, y el arte es un momento de la cultura en el cual discute la representación, quiere ir a lo irrepresentable. A mí ayuda mucho y facilita las cosas paradójicamente hablar de Lacan rápidamente acá. Lacan es, ustedes saben, para mí por lo menos el pensador más complicado que existe. No solamente como psicoanalista, sino como filósofo estoy hablando. Y él distingue tres, sin embargo, él facilita la cuestión diciendo que su aporte fundamental es la distinción que él hace del triple orden. ¿Qué es el triple orden? El orden simbólico, que es el del lenguaje, el orden de lo real, él llama real no a la realidad, sino lo real para él es lo que va más allá del lenguaje, o sea, lo irrepresentable, que es lo que viene, los dioses, el universo, lo sublime kantiano, lo que no puede ser dicho el lenguaje, la muerte o qué sé yo, el orden trascendental que no puede ser alcanzado por el lenguaje, un pozo oscuro en términos de significación, y lo imaginario, las imágenes. ¿Qué pasa? Que el lenguaje no puede nombrar lo real, lo irrepresentable. Ahora, por ejemplo, este tema surgió mucho con el tema, ¿se representa o no el holocausto? ¿Cómo se representa la tortura? ¿Cómo se representa la desaparición? ¿Cómo se representa lo ausente radicalmente por exterminado? Entonces, eso no puede ser representado, no hay palabras que alcancen a cubrir eso. Entonces, la imagen, sí, dice Lacan, no puede representar, pero puede relampaguear y puede hacer vislumbrar aquello que no está. O sea que el problema fundamental del arte contemporáneo es la ausencia, lo que no está presente. No es tanto mostrar el objeto, sino que es mostrar lo que no es ese objeto a partir de la presencia del objeto. ¿Verdad? Y eso, ¿cómo puede ser mostrado? Solamente con imágenes, no hay otra manera. Puede ser imaginado, que abre la dimensión de lo posible, la dimensión de lo ficticio, de lo insinuado, no de lo absolutamente inventado, sino de aquello que puede relampaguear sobre el vacío. Y el relámpago, con una figura benjaminiana de Benjamin, habilita justamente a una aparición fugaz y por un instante de aquello que está y no está, que es el modo de la imagen. Por eso la imagen resulta fundamental como contraparte del concepto, porque la imagen nunca muestra totalmente, sino que muestra y oculta al mismo tiempo. Quiero saltar en este momento, ya que me queda un tiempo corto, es lo relativo a uno de los temas que se habló de esta mesa, que es partir del acto fotográfico. A mí me es importante citar el concepto de index de Dubois, el acto fotográfico. Yo creo que se estaba mencionando a Dubois cuando se habla del acto fotográfico, que es precisamente que encuentra que el valor mayor de la fotografía está en el index, o sea, en la huella. Incluso la fotografía, tanto analógica como la digital también, hablan de un indicio.
la realidad misma pone como una huella, ya sea química, ya sea numérica, huella deja marca de su presencia. Entonces hay como tiene un valor enorme porque por primera vez en la historia de la representación, esa cosa representada se deja constancia, deja testimonio de su presencia. Y eso es muy discutible porque justamente lo que interesa a la fotografía no es tanto dejar testimonio de una presencia, sino ver en su alejamiento, una vez que dejó su huella, un espacio para que la imagen pueda reimaginar el objeto. No tanto ceñirse a la huella, sino a lo que dejó, lo que no está en la huella. Por eso, cuando Roland Barthes habla de un testimonio de lo ya sido, citando a Walter Benjamin, se inscribe dentro de ese pensamiento también de la estética de la huella. Lo ya sido, lo que fue, retorna a través de su huella. Pero acá una cosa interesante es pensar que para Benjamin lo que retorna, siempre retorna cambiado, siempre retorna otro, ya no es lo mismo, entra desde otro lugar. Y esa entrada diferente abre la posibilidad de que incluso lo ya sido, lo que fue, sea considerado por el arte contemporáneo como diferente. A mí me interesa, y con esto yo voy terminando, como Barthes, por más de que parece ceñirse a un concepto testimonial de la fotografía, él tiene dos cuestiones contundentes, que una es la diferencia entre studium y punctum, es muy conocida, ¿no? El studium es un registro documental de la realidad, mientras que el punctum es la intrusión punzante, él dice mismo, como una aparición dolorosa de lo real, de lo que no puede ser nombrado, de lo que está más allá de lo visible, de lo puramente visual. Hay como una punctum, viene de punzar, que es como perforar, ¿verdad? Quizá la membrana, la pantalla, o la pantalla de la pura visibilidad para insinuar un otro lado. Lo que está del otro lado de lo visible, de lo visual, no es lo invisible, es lo que no aparece todavía, lo que puede aparecer. El fuera de campo es lo que está disponible a aparecer, a irrumpir. Y eso instala el modo de lo posible, el tiempo de lo posible, que es un tiempo que tiene una fuerza política enorme, ¿no? Lo que puede ser, la sociedad que puede ser construida, el nuevo sistema que puede ser llevado a cabo o puede ser realizado, o puede no, hay una contingencia. La emancipación es un concepto que hoy se opone a la mera revolución, en que la revolución estaba ya definido cómo tenía que llegar a ser y la emancipación es contingente. Hay muchas formas de ocurrir el cambio y no hay ninguna garantía de que eso ocurra, pero es posible, es un modo de posibilidad. Cuando Barthes dice que la fotografía tiene que optar hoy entre ser dócil a la realidad establecida, voy a decir con mis palabras porque no soy mal citador, o bien enloquecer como parecería que permite el punctum. Porque él dice, o bien enloquecer enfrentando la realidad intratable. La realidad intratable, entiendo yo, que es aquello que no puede ser tratado por el lenguaje, va más allá de lo simbólico, es lo real, aquel pozo oscuro que solamente la imagen, solamente el punctum puede como insinuar. Y en esa posibilidad se abre, yo creo,
el destino de una imagen dialéctica. Y cuando hablo de imagen dialéctica, me estoy citando sin ninguna vuelta a Walter Benjamin, para quien cuando dice dialéctica es totalmente diferente a la dialéctica de Hegel. Para Hegel, la dialéctica era siempre la posibilidad de una síntesis conciliadora, mientras que para Benjamin la dialéctica es una oposición contingente que puede resolverse o no, o que puede resolverse de muchas maneras y que está pendiente de una solución no definitiva, pero está oscilando sobre el objeto que muestra y que oculta. Y esa posibilidad de, al mismo tiempo, decir y callar, de mostrar y ocultar, de dar pistas acerca de lo real que es intratable, que es imposible de ser conocido, es una posibilidad, y respondo un poco a lo que planteaba Freddy, de enloquecer, en el buen sentido, a la fotografía. Como hablaba Nietzsche del discurso ebrio o el discurso loco o la galla ciencia como un discurso del arte que deja solamente el lenguaje o solamente la representación verista para aventurarse al otro lado de las cosas y abrir la posibilidad de una mirada transformadora. Muchas gracias.